Génesis 3, 8 al 24. ¿Ya están todos ahí? Fácil encontrar, ¿verdad? Página 7 para mí, no sé para ustedes, pero ahí está en la parte. ¿Alguien necesita Biblia? ¿O todos traen su Biblia? Si necesitan una Biblia, levanten la mano, les prestamos una Biblia aquí enfrente. ¿Alguien más? Importante leer la palabra de Dios para que puedan ver que no es mi idea, es lo que está escrito, esta es la verdad de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, comenzando en el versículo 8, nos dice así: oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus prefieces. Con dolor darás preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Favor de tomar asiento. Las consecuencias del pecado. ¿Cuántas veces no hemos oído esta pregunta? Se oye muy común hoy en día. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué es que vemos tanto desorden en el mundo hoy en día? Y lo vemos en los matrimonios, en la familia, en la sociedad, en las naciones. Y es aquí, en esta porción de este capítulo, que vemos la respuesta de esta pregunta. Vemos que el pecado trae consecuencias. Siempre hay consecuencias al pecado. Y tanto desorden que existe es una condición, muestra la condición espiritual de este mundo. Ellos están muertos aparte de Cristo Jesús. He visto en un carro, me recuerdo ver la calcomanía que venía atrás del carro y decía:
yo y quien quiera, pero no para siempre. Y esa es la mentalidad del mundo, la actitud y la condición espiritual del mundo. Lo que comienza a pasar, o mejor dicho, lo que pasa cuando nos encontramos en pecado, y aquí te los doy en 3 puntos. Primero, nos separamos de Dios. El pecado nos separa de Dios. El compañerismo está dañado. Nos separamos de Dios cuando permitimos que el pecado entre o le damos entrada al pecado en nuestras vidas. La relación que tenemos o debemos de tener con Dios está quebrantada. Para el creyente, para el incrédulo ya está quebrantada. Luego, cuando le damos lugar al pecado, es esclavitud en el pecado. Pensamos que nosotros estamos en control, pero la verdad es que hemos perdido el control. Se ha hecho un mal hábito, hasta unos dicen, pues es un estilo de vida. No, lo que es pecado. Tercer, conflictos. Hay conflictos con nosotros. Cuando estamos en pecado, hay un conflicto en nosotros. El pecado, fíjate, ha empañado las relaciones que tenemos. No nos permite ver bien, y esto afecta, fíjate, nuestro matrimonio, nuestra familia y hasta nuestros amigos. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y es como las consecuencias del pecado, es como funciona. Proverbios 19:3 dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ponte a pensar en esa escritura, y me gusta como lo dice la traducción en lenguaje actual. Dice, el tonto fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. Pero ese es el pecado. Queremos culpar a Dios. ¿Cuántas veces no he oído yo? Es que yo estoy enojado con Dios. Oh, wow. ¿Tú estás enojado con Dios? ¿Por qué? Porque no te quiere dar lo que tú quieres. Porque la condición de mi matrimonio, la condición de mi hogar, la enfermedad, todo eso son las consecuencias del pecado. Ahora, la semana pasada vimos cómo el hombre cayó. Vimos la tentación y el pecado de Adán y Eva. Todo lo que vemos en el mundo hoy en día es el resultado de la caída del hombre. Es lo que estamos viviendo, porque esta es la condición. Dios no creó el mundo en esta manera, pero el pecado ha causado todo esto. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El descubrimiento, versículo 8 al 13. El castigo, versículo 14 al 19. Y luego la recuperación, el versículo 20 al 24. El descubrimiento, fíjate lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y oyeron, dice, oyeron. Vemos que esto es plural, hablando de ¿qué? De Adán y Eva. Los dos oyeron. Los dos habían caído en la tentación y ahora se encontraban en pecado. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, queriendo cubrir su pecado. Y hemos visto, no es el fruto. Muchos se enfocan siempre en el fruto, que si fue o no es manzana, no es el punto. No importa qué tipo de fruto fue, podría haber sido una papaya, no sabemos. Podría haber sido un burrito con chile relleno dentro, no sabemos. Pero el fruto no es el punto. El
tema o el asunto es el pecado, no el fruto. El punto es que ellos desobedecieron a Dios. Estaban en rebelión contra Dios, con lo que Dios ha dicho. Y eso es donde nos encontramos hoy en día. La gente está en rebelión contra Dios porque esto no es verdad. Esto es un cuento, este es un mito. Esa es tu opinión. Escogen creer la palabra de hombres en vez de escoger creer la palabra de Dios. Eso es rebelión. Y fíjate, ellos escogieron creer a Satanás en vez de creer a Dios. Escogieron elevar su propia voluntad en vez de cumplir con la voluntad de Dios. Vimos que la humanidad perdió su inocencia. La relación que tenían con Dios fue quebrantada y ahora existía la culpabilidad y la vergüenza. La conciencia les molestaba porque están en pecado. Qué bueno que la conciencia nos molesta. El Espíritu Santo nos ayuda en ese aspecto. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Pero fíjate, solo es Jesús quien puede limpiar la culpabilidad y la vergüenza de nuestros pecados. Él nos perdona de todo pecado, siempre y cuando nos arrepentimos. Y arrepentirnos es cambiar de dirección. Reconozco que estoy mal y cambio de dirección. Porque estoy mal, estoy en pecado, es pecado. Tengo que cambiar, ya no quiero ser igual. Pedimos perdón. Señor, perdóname. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y te voy a decir, esto era lo normal para Dios, que se paseara en el huerto al aire del día y que Adán y Eva anduvieran en el huerto. Y esto era lo que pasaba. Pero quiero que entiendan también, esta es la primera teofonía, la primera apariencia de Dios en la tierra. Cristofonía es Cristo en el Antiguo Testamento manifestándose. Pero aquí es una teofonía, la apariencia de Dios en el mundo. Pero había algo diferente en este día. El hombre, podemos decir, ahora se encuentra vacío, sin una relación con Dios. Porque Dios nos creó para adorar, creó al hombre para tener una relación con Él. Pero no es Dios el que la necesita esta relación, pero el hombre. Nosotros necesitamos esta relación con el Creador. Él es Creador, Él sabe lo que necesitamos. Él nos creó para adorarlo a Él. Pero a través de la humanidad, el hombre ha escogido adorar otras cosas, aún a sí mismo. Por eso es la razón que hacemos. Adoramos. Siempre encontramos un sustituto en vez de adorar lo verdadero. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate, se encontraban en pecado. En vez de correr a Él, de correr a Dios, ellos ahora se esconden de Él. Y es lo que ha pasado en esta cuenta. Y es lo que continúa pasando hoy en día. El pecado nos separa de Dios, de nuestra relación que tenemos con Él como creyentes. Si estamos en pecado, espero que no vayamos a correr de Él y escondernos. Debemos de correr a Él. Amén. Ellos desobedecieron
Comieron lo que no deberían de haber hecho. Murieron en ese instante espiritualmente. Murieron de la relación que tenían con Dios, con el compañerismo que existía entre Dios y nosotros. El mundo está muerto. Somos despiertos en Cristo Jesús. Ahora vivimos. Ahora lo podemos adorar porque espiritualmente estamos vivos. Ahora, dos cosas pasan cuando Dios nos habla. Dos cosas. Una de dos cosas. Cuando Dios nos habla, es un confort en oírlo. Debe de ser un confort en oírlo. O causa que uno se amilenarse, a acobardarse, es atemorizado. ¡Ay! Dios me está hablando. Y te voy a decir, la mejor palabra que yo entiendo, no sé si tienes un mascota, ¿no? Pero has visto, todos hemos visto. Cuando le gritas al perrito, ¡no! ¿Qué hace el perrito? ¿No? Se agacha, mete la cola y no haya ni qué. Hay veces cuando uno oye la voz de Dios, es lo que hace. ¿Por qué? ¿Porque estás en pecado? No debe de ser así. Debería ser un gran confort en oírlo, oír su voz. Fíjate, también eso tiene que ver cómo nosotros recibimos la palabra. Vemos que ellos al oírlo, oír su palabra, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Se escondieron. Increíble que uno pueda pensar que puede esconderse de la presencia de Dios. Pero es lo que el pecado hace. No importa todo lo que trates de hacer, no te puedes esconder de Dios. Cada vez que corres, y deja explicarte esto, por en caso de que no sabes o no entiendes, cada vez que corres de Dios, a donde corres, ya está ahí. Te está esperando. Pero esa es la mentalidad del hombre caído, la mujer caída. Ustedes saben que estuve en el ejército por 23 años. Y me encontraba varios varones que se enlistaron en el ejército y querían correr de casa de mamá y papá, porque eran cristianos, crecieron en la iglesia y puros cristianos y todo cristiano alrededor de ellos y no, quisieron salir a trabajar. Cristianos. En el ejército no va a haber cristianos, no, ya van al ejército. En una compañía de 250 hombres, pues solamente había 2 cristianos. No, pues estoy bien. Fíjate, no es tan mal porque quiere decir que tengo 247 oportunidades de no conocer a 2 cristianos en esta compañía. Pero cuando fueron poniendo a los hombres en el cuarto, ¿qué le pasó? Lo pusieron con los 2 cristianos. No nomás uno, pero los 2. Y estuviera bien si fueran cristianos, como cristianos que dicen que son cristianos, pero ni siquiera sabes que son cristianos, ¿no? Dicen que son, pero no hacen. Estuviera bien, pero estos 2 eran como Pablo y Pedro, bien detenidos de la palabra de Dios. Y esto es lo que pasa. Cuando uno quiere correr de Dios, te está esperando. Deja preguntarte en esta mañana, ¿estás peleando entre ti mismo? ¿Estás peleando con Dios? O es más, ¿estás corriendo de Él? Lo único que te voy a decir, es mejor que dejes de correr. Entrégate.
porque vas a perder esa batalla. Dios te ama y desea tener una relación contigo. Si te encuentras en pecado, es tiempo de arrepentirte. Fíjate lo que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, y subraya en tu Biblia, porque se me hace muy buena pregunta: ¿dónde estás tú? Fíjate, ¿dónde estás tú? Y quiero que entiendan esto. Tenemos que notar quién inició la reconciliación. Ellos están corriendo, escondiéndose. ¿Quién llamó a quién? Dios llamó al hombre aún estando en pecado. Y te voy a decir, este ha sido el tema desde el principio de la creación de la humanidad. Dios tratando de alcanzar al perdido que está perdido en sus pecados. Dios te quiere alcanzar en esa mera condición. Es más, Él dio su vida por nosotros en ese estado. Y te voy a decir, esta es la gran diferencia entre la religión y el ser cristiano. La religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. Ser cristiano es que Dios ha alcanzado a la humanidad. Muy diferente. Pero vemos que pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Que Dios no sabe dónde está el hombre? ¿Tú crees que no va a saber? Pero te voy a decir, esta es la primera pregunta que Dios hace al hombre cuando ha caído en pecado. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta, fíjate, no fue con ira, no fue con la ira de Dios, pero era con el amor de Dios. Yo creo que Dios pregunta esta pregunta con la esperanza de que el hombre reconozca su condición y venga a Él pidiendo perdón. Entonces es una oportunidad de confesar su pecado y no permanecer en escondidas. ¿Ven? ¿Dónde estás tú? Esta es la oportunidad de componer la relación con Dios, porque estoy mal. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestar hoy en día. Te pregunto, ¿estás perdonado? ¿Tienes compañerismo con Dios? Versículo 10 nos dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y tuve miedo. Tuve miedo. Fíjate, el miedo, el temor, el miedo nace del pecado, porque no estás bien, no hay paz en tu vida. El temor, ay, estoy mal. ¿Por qué? Porque estás mal. Miedo es el resultado del pecado en nuestra vida. Porque estaba desnudo y me escondí. Una vez más, la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo creo que la respuesta correcta aquí es: en pecado contra ti te he desobedecido. Como debería de haber respondido, la respuesta correcta, pero no fue lo que contestó Adán. Adán da excusas de por qué estoy escondido, pero no da la razón. La razón que se está escondiendo es porque el pecado ha entrado en su vida, le dio lugar. Nosotros, los hombres, más bien dicho, la humanidad, somos expertos en dar excusas. Todo el tiempo damos excusas. Como cristianos, nunca deberíamos de decir I'm sorry.
¿no? En español, oh, excúsame, discúlpame. Es lo que decimos todo el tiempo. Sorry, ¿no? Sorry, zorrillo, ¿no? Sorry, ¿de qué? Que te cacharon, que estás mal. Pero damos excusa. ¿Cuándo fue la última vez que oíste? Estaba mal, ¿me perdonas? Yo estaba en mal, perdóname. Fíjate, le estás poniendo la responsabilidad a la otra persona para que te perdonen. Ahora, si no te quieren perdonar, ahora es entre ellos y Dios, pero tú cumpliste. Señor, perdóname. ¿Te imaginas venir al Señor? I'm sorry. Discúlpame. No. Pero te voy a decir, mayoría del tiempo esto es lo que oímos. Oímos esto. Ay, pues no me hubieran hecho enojar. Pues ellos lo comenzaron. No fue mi culpa. Es que fue sin querer queriendo, ¿no? Es que así soy. Si ya sabes cómo soy, ¿por qué le buscas? El cristiano, el verdadero cristiano, toma responsabilidad y pedimos perdón. Perdóname. Estoy mal en lo que hice, estoy mal en lo que dije. Perdóname. Es lo que deberíamos de responder. Pero no es lo que hacemos. Y no es lo que Adán hace. Somos muy parecidos a él. Tanto a Eva. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fíjate, y Dios le dijo, dos preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Segunda pregunta, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Muy directo. Uno debería de responder a la pregunta. Dos preguntas directas y yo creo que son fáciles de entender. Está preguntando, ¿has pecado? ¿Me has desobedecido? Esa es la pregunta. ¿Has pecado? ¿Me has desobedecido? Lo único que tiene que hacer Adán es decir la verdad. Confesar su pecado. La palabra confesar quiere decir que estás de acuerdo con Dios en este caso. Que Dios está correcto y yo estoy mal, estoy incorrecto. Fíjate lo que dice el versículo 12. Ya sabemos las preguntas, ¿verdad? ¿Has pecado? ¿Me has desobedecido? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjate, ¿contestó la pregunta? No ha tomado responsabilidad. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a la mujer, yo no fui. Y es lo que seguimos haciendo hoy en día. Siempre es mucho más fácil culpar a alguien más. Claro que sí tenía la culpa. Eva tenía culpa. ¿De qué? De comer del fruto. Pero ella fue engañada. ¿Qué excusa tenía Adán? Ni una. No fue engañado. Él voluntariamente pecó. Entró al pecado, podemos decir, con los ojos abiertos, sabiendo lo que iba a hacer. Pero él, fíjate, escogió ser desobediente, puso su relación con ella sobre su relación con Dios. Ahí está el problema. ¿Cuántas esposas han tenido esta misma experiencia? No vayan a levantar la mano, por favor. Que el varón dice,
esta mujer que me has dado. Oh, si tuviera una mejor esposa, yo hubiera cumplido mejor. Falso. Falso. Si no es la culpa de la mujer, entonces es culpa de Dios, ¿verdad? Y es lo que Adán está diciendo aquí. La mujer que me diste es tu culpa. Tú me la diste. Yo estaba bien, pero tú me la diste. Es tu culpa, Dios. Si no me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. Es por ella que yo lo hice. Es lo que está diciendo. Y te voy a decir, es fácil culpar a Dios. Es como decir o culpar a Dios porque es que Dios no me permitió tener suficiente dinero. Es la razón que salgo a robar, porque soy pobre. Es la razón que vendo drogas. O es que tengo que ir a los casinos. Querer culpar a Dios porque así me creó a mí. Proverbios 19:3, traducción en lenguaje actual, una vez más. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. ¡Wow! Increíble. Y luego, las esposas culpan al esposo. Es que no se casó conmigo, se casó con el sofá y la televisión, ¿no? Nada más sale, se pasa viendo los deportes, come y duerme y me dice que va a hacer, pero nunca hace, no cambia. Sigue igual. Fíjate el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó a mí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Vemos que Dios también le da la misma oportunidad a ella de arrepentirse y confesarse. Bueno, vemos o tenemos que reconocer que los dos ahora son pecadores. Eran pecadores. Pero Dios los trata como individuales. No es para que existe la batalla entre los sexos y para que exista la culpabilidad entre uno al otro. Dios va a preguntar individualmente, ¿dónde estás tú? No, ¿dónde está ella? ¿Dónde está él? No, ¿dónde estás tú? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Fíjate, ella también busca a quien culpar. No fue mi culpa. La serpiente me engañó. Y había una expresión en los 70s, y solo sé esto porque me lo contaron, no que yo estaba, no. El diablo me hizo hacerlo. Era la expresión que se usaba. Yo no tengo la culpa, fue el diablo. El diablo. Pero todos tenemos la voluntad, tenemos la libertad de hacer lo que queremos. Sí, claro que Satanás, el diablo, trae tentaciones. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voluntad de escoger hacerlo o no hacerlo. La tentación no es el pecado, es lo que uno hace después. Santiago 1:14-16, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y hay veces ni es el diablo, es nuestros propios deseos. Ahora entiende esto. El pescado, no pecado, pescado.
el pescado salmón siempre se va en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque tiene vida y va a dar vida. Pero todo pescado que está muerto, la corriente se lo lleva. Para nosotros como cristianos es de ir en contra de la corriente porque tenemos vida. No dejarnos llevar como aquel que está muerto. Y pregunta el Señor, Dios, ¿dónde estás tú? Segundo punto, el castigo, versículo 14 al 19. El versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Jehová Dios dijo a la serpiente. Vemos que Dios le está hablando al diablo. Ya vimos en los estudios anteriores donde comenzó el pecado, con el diablo. El diablo había entrado a la serpiente. La serpiente, podemos decir que era un animal muy diferente hasta este punto. ¿Cómo era? No sabemos, no dice. Ahí te puedes imaginar, era una jirafa, ahí es tu imaginación, como quieras. Pero el punto es que este animal fue usado por el diablo. Por cuanto esto hiciste, dice, porque has engañado a la mujer y porque la mujer le puso la tentación al hombre y el hombre escogió ser desobediente a Dios, por esto tendrás esta maldición. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y es lo que es. Todos miran a la serpiente, la miran maldita. Por la mayoría de la gente, mucha gente, no les gustan las serpientes. No nos gusta ser sorprendidos por la serpiente. Cuando andas en el campo, lo último que quieres encontrarte es una víbora, ¿no? El castigo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, la serpiente no es como la conocieron Adán y Eva. Era diferente. En ese tiempo podemos llegar a la conclusión que no se arrastraba. Y en el decir comerás polvo, esto en realidad habla de que está vencida. Satanás está vencido, aún desde el principio. Ponte a pensar, cuando jugábamos las carreritas cuando éramos niños, les decíamos a los otros, te voy a hacer comer mi polvo. ¿Por qué? Porque ya estaban vencidos, voy a correr mucho más rápido que ellos, ¿verdad? La expresión, y es de ahí de donde sale. Vas a comer polvo. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta es la promesa del Redentor. Esta es la promesa aún desde el principio, desde la caída del hombre. El pecado ha entrado al mundo y Dios traerá la solución por medio de su Hijo Cristo Jesús. Fíjate, vemos este versículo. Es un estudio en sí mismo, te puedes ir mucho más profundo en este versículo. Pero te traigo a luz los sufrimientos de Cristo. Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro, te injurias y tus esputos, ¿no? Aquí vemos los sufrimientos de Cristo. El plan fue predestinado desde el principio acerca de este versículo, Hechos 2:16. Mas esto los he dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios. Y puedes leer Hechos capítulo 2, el resto de ese sermón, haciendo referencia a Cristo Jesús, cómo este plan fue predestinado. Cristo profetizado, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Derrota
de Satanás, Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aún busque esta cita, siéntate a leer y meditar. Desde el principio, con este versículo, el Redentor fue prometido. El versículo 15, una vez más, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Enemistad, odio, enemigos, hostilidad, rencor y aborrecimiento. Entre ti y la mujer hay una batalla, entre la mujer y el diablo, y entre tu simiente y la simiente suya. El diablo también tiene hijos. Ellos hasta, te voy a decir, vienen a la iglesia. ¿Quién son? Son los incrédulos, los que están perdidos. Jesús dijo, tu padre, el diablo, a los religiosos. La simiente suya, Jesucristo y los hijos de Dios, los que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Gálatas 3:19 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecho la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nació bajo la ley. Este te herirá la cabeza. Esta es Jesucristo, que herirá la cabeza de la serpiente, el Mesías. La victoria después de ser resucitado de los muertos la tiene. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Y dice: y tú herirás en el calcañar. Esto está hablando de su arresto y crucifixión. Satanás creyó que tenía la victoria, pero bien sabemos que no es así, porque Cristo vive. Tenemos vida y vida eterna. Tenemos victoria sobre el pecado, tenemos victoria sobre el enemigo, tenemos victoria sobre la carne, porque Cristo vive. Aquí vemos el castigo de la mujer en el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjate, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. El dolor de parto, de nacimiento, es uno de los castigos, o podemos decir, de las consecuencias del pecado. Si esto no hubiera pasado, ¿te imaginas? ¿No hubiera dolor? Pero con dolor darás a luz a los hijos. Más bien dicho, con tus gritos de dolor darás, luz a los hijos. Porque es lo que viene, lo que pasa. Y luego, para cumplir el castigo, como si esto no fuera suficiente, dice: y tu deseo será para tu marido. Ahora, yo he oído esta porción mal interpretada, mal enseñada. Oh, su deseo va a ser para su marido. No es lo que está diciendo. Deseo aquí habla de reinar, dominar, control, de seguir, y todo esto para decir: será un conflicto en tu vida. La idea es de una batalla. Muchos nos quieren pintar una foto bonita aquí diciendo: tendrás deseo por él, lo amarás, pero no es lo que está diciendo aquí. Tenemos que entender sumisión, someternos. La sumisión no es natural. No es natural en el estado de estar caídos. Es como decir: oh sí, déjame someterme bajo mi esposo. No, las miro. ¿Por qué? Porque no es natural. La única manera que uno puede hacer es en el Espíritu Santo. Fíjate, me encanta esta definición. Sumisión, permitiéndome ser guiado por otros. Eso es sumisión. Y cada uno de nosotros tenemos que escoger
someternos. Es una decisión, voluntariamente. No podemos forzar a alguien a someterse, varón o mujer. Dios no nos forza a someternos a Él. Es una decisión. En la caída de la humanidad, en haber desobedecido a Dios, el resultado es el deseo pecaminoso que la mujer, ahora ella quiere controlar y dirigir el matrimonio y la familia. La mujer no se está sometiendo a Dios, se va en contra el propio diseño que Dios creó. Fíjate, la única manera de hacerlo es en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, y Él se enseñoreará de ti. Vemos que Dios tiene un plan y Él ha creado su propia orden. Es la orden de Dios en un hogar, en un matrimonio. Y no está diciendo que la mujer se tiene que someter a todo varón. No es lo que dice, porque de ahí sale el machismo. No, eso está mal, eso es pecado. Pero fíjate, es increíble lo que ha hecho el pecado con la propia orden de Dios. La mujer quiere ser la líder y no, verdaderamente no debería tomar ese rol en el hogar. Pero el hombre que debe de ser el líder no lo quiere hacer. Se hace perezoso. Para mantener todo en paz, mejor me quedo callado y dejarla a ella. Pero eso también es pecaminoso, porque no es la orden propia de Dios. Y te voy a decir, se ve más y más. El hombre se hace más y más perezoso, no le importa, mientras la mujer sea asertiva y fuerte y dominante. Pero esto no es bíblico. Es el esposo que debe de ser el líder espiritual del hogar y tomar ese rol. Y la mujer cristiana, te voy a decir, quiere que hagas esto. Pero como no lo haces, qué vergüenza que ella se siente obligada. Porque alguien tiene que instruir a los hijos. Alguien tiene que dar ese ejemplo. Pero te voy a decir, solamente podemos cumplir con este plan original de Dios en Cristo Jesús. El castigo del hombre, el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Qué curioso. Ahí confirma algo. Cuando obedeciste, escogiste obedecer a tu esposa en vez de obedecer a Dios. Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ay, ¿cuántas familias hay así? Que la madre, la abuela, es lo que yo digo. Un hogar fuera de orden. Una familia que está fuera de orden. ¿Por qué? ¿Porque fue perezoso? ¿Porque puso su relación con ella sobre la relación de Dios? ¿Complacerla a ella en vez de Dios? Él escogió obedecer a su esposa, a ella, en vez de obedecer a Dios. Maldita será la tierra por tu causa. La tierra iba a sufrir por lo que Él hizo. Y es difícil crecer y mantener las plantas hoy en día. ¿Por qué? Ahora ya sabemos por qué. Por lo que Él hizo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dolor, ¿por qué? Porque la tenemos que trabajar. No. El trabajo es una bendición. Él nos creó para trabajar. Ya vimos esto. Pero ahora porque las plantas no iban a crecer igual
El trabajo ya existía. Y ya les dije, el trabajar es bueno. Hace al hombre completo. El hombre que no trabaja se siente inadecuado, se pone todo triste, todo decaído, que no tiene trabajo. Está incompleto. Somos creados para trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 18 y 19: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El castigo no es el trabajo, sino que la tierra tendrá espinos y hierbas. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El hombre que tendrá que esforzarse para trabajar la tierra. Parte de este esfuerzo es que las condiciones ahora ya no son perfectas. Las consecuencias, el calor, el frío, inundaciones, la falta de lluvia, todo eso lo ha complicado. Esa es parte del pecado. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre tendrá que trabajar hasta que muera. Se regresará al polvo de la tierra. Y claro que muchos han buscado la manera como no trabajar. Querer hacerse millonarios para no tener que trabajar. Pero luego se están preocupándose de quién les va a robar, se ponen a hacer cosas muy extrañas por querer defender lo que tienen. Y somos creados para trabajar. El trabajo no es un castigo del pecado. Es como Dios nos creó. El castigo es el esfuerzo. Ahora, lo que tienes que hacer para cumplir este trabajo. Si no trabajas, te voy a decir, estás en pecado. Hay personas que son dominados por el pecado. Es la razón que no trabajan. ¿Cuántos jóvenes, muchachos y ya señores que no quieren trabajar? Viven en casa con mamá y los dejan vivir ahí. Permiten que ese pecado esté en casa 35, 40 años y no trabajan, ni sacan la basura. No hacen, deberían de tener. No, pero se la pasan en juegos de video, viendo televisión, pero no trabajan. La Biblia ya vimos, y se lo repito, 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Que no coma. Vemos que el castigo también es la muerte. ¿Qué pasa cuando mueres? ¿A dónde te irás? Y regresamos a la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? El tercer punto, la recuperación, versículo 30 al 24, 20 al 24. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva, vida, es lo que significa. Le puso el nombre que la nombrara madre de vida. Ella fue engañada, pero hay esperanza en lo que Dios dijo. Él, Adán, creyó en lo que Dios había dicho, que vendría el Redentor y que él pudiera componer lo que había pasado. Él pudiera perdonar los pecados del mundo. El versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora fíjate, Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. Importante, aquí se está estableciendo de que el cubrimiento de pecados tenía un costo aquí. Un animal tuvo que perder su vida, sangre fue derramada para poder cubrir los pecados de ellos desde el principio. La sangre y la sangre de Jesús no va a cubrir, pero va a borrar completamente, perdonar nuestros pecados. Y esta era la única manera que el pecado del hombre pudiera ser cubierto. Fue también la primera vez que ellos vieron sangre. El hombre, te voy a decir, se trata de cubrir con hojas de higuera.
Pero Dios es el remedio, el único remedio para el pecado. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Fíjate, el hombre es como uno de nosotros. La Trinidad, ¿con quién está hablando Dios? Hablando la Trinidad. Sabiendo el bien y el mal. Ahora sabe el bien y el mal, pero no tiene el poder para hacer el bien, para hacer lo bueno. Y por eso dice, ahora pues, que no alargue su mano. Ya lo hizo una vez. Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Fíjate, muy importante. Si hubieran comido del otro árbol, vivirían para siempre en esta condición. ¿Cuál condición? Ser pecadores por toda la eternidad. La muerte nos ha sanado de la esclavitud del pecado, la muerte de Cristo Jesús. ¿Ven? Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre, son corridos los dos de este lugar, del huerto. Versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fue en este día que las consecuencias del pecado se cumplieron. Dios conocía el corazón del hombre. Y cuando el hombre siguió su corazón, lo llevó a ser separado de Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe esto. Y te voy a decir, hay veces que sí nos va a forzar. Nos va a correr de lugares, relaciones que nosotros mismos pensamos que son buenas para nosotros. Y hay veces es un trabajo, una relación. Él sabe lo que necesitamos. Y hay veces nos va a empujar de ese lugar, de esa persona, de esa relación. Y tenemos que reconocerlo por lo que es. Que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es la aplicación aquí? 4 puntos. ¿Has descubierto pecado en tu vida? ¿O solo lo estás tratando de cubrir? Es importante reconocer eso en nuestras vidas. Si no tratas con el pecado o piensas que nadie lo ve, estás equivocado. Porque Dios ve todo. Y si sigues practicando el pecado, estarás eternamente separado de Dios. 3, Dios nos ha dado solo un camino para componer nuestra condición espiritual. El camino es Cristo Jesús. 4 punto, la pregunta: ¿dónde estás tú? Tú eres el único, la única que puede contestar esa pregunta. Nadie más la puede contestar por ti. Pero el Señor ha preguntado: ¿dónde estás tú? ¿Te sigues escondiendo? ¿Queriendo cubrir tus pecados? No corras de Él. Arrímate. Ven. Ven hacia Él y Él te ayudará.